Bueno, pues para reforzar algunos de los puntos que ya planteó la doctora Sánchez, voy a hablar sobre el tratamiento del brote. El tratamiento del brote es algo que todos dominamos como neurólogos, sobre todo los que trabajan con esclerosis múltiple y especialistas en esclerosis múltiple, pero aún así hay algunos puntos que considero que es importante siempre definir, mirar hacia atrás, saber dónde estamos y por qué estamos ahí y conocer las bases de lo que hacemos todos los días. La definición del brote está basada principalmente en lo que se estableció en los últimos criterios diagnósticos de McDonald del 2017. Hay una versión nueva que aún no ha sido publicada y en esta nueva revisión, según lo que nos han dejado ver o nos han adelantado, no se habla sobre la definición de brote agudo o sobre el manejo del brote agudo. Y tenemos que basarnos en las definiciones del 2017 que siguen siendo válidas. Y yo considero que un punto muy importante a recalcar de los nuevos criterios diagnósticos que van a ser publicados es que los criterios del 2017 siguen siendo válidos. Así que el brote en esclerosis múltiple es la base de lo que va a producir discapacidad en muchos de nuestros pacientes. No es el único mecanismo que produce discapacidad, pero sí un mecanismo muy importante, sobre todo en los pacientes que tienen la forma remitente recurrente. Así que lo podemos ver como el soporte de lo que motiva la investigación y los esfuerzos terapéuticos para evitar que nuestro paciente llegue a este punto de tener un brote o recaída. Un brote o recaída es un episodio clínico monofásico que refleja un evento inflamatorio desmielinizante del sistema nervioso central que ocurre 30 días después de una recaída previa. Varias recaídas que ocurren en un mismo mes, en un periodo de 30 días, se trata de un mismo evento. No quiere decir que no se tengan que manejar individualmente, pero nos habla del mismo episodio inflamatorio. Tiene una duración de 24 horas, al menos, de duración, y se presenta de manera aguda o subaguda. Esto quiere decir a lo largo de varios días llega a su máximo. Debe de presentarse en ausencia de fiebre e infección y, como les comentaba, recaída, brote, exacerbación son sinónimos, estamos hablando de lo mismo. En inglés, relapse, no estoy consciente que en inglés haya confusión en cuanto al término, pero en español sí lo hay, pero estamos hablando de sinónimos. Ha evolucionado el tratamiento definitivamente, tratamiento modificador de la enfermedad, por eso podemos ver que la tasa de recaídas en el siglo pasado era mucho mayor al que tenemos hoy en día. Estamos hablando que en el siglo pasado las tasas de recaídas eran hasta de 1.6 brotes por año. Eso es algo increíble verlo con las estadísticas que tenemos hoy en día. Y un punto muy importante es que recaída y RAU no son sinónimos. RAU son las discapacidad asociada a recaídas. Y bueno, buscando el punto que les decía del Atlas que sostiene el mundo, pues, eso es en lo que se basa el tratamiento de la esclerosis múltiple, en evitar las recaídas. Y bueno, cuando estaba buscando información o imágenes sobre el Atlas, pues me parecía imágenes del Atlas, que bueno, esa es otra cosa completamente distinta que prefiero no abordar. Como les comentaba, RAU y recaídas no son sinónimos. RAU es discapacidad asociada a recaídas, que esto es un término que se definió recientemente y es importante entenderlo para no confundir los dos términos. RAU es la discapacidad que queda después de que un paciente tiene una recaída y no tiene una remisión completa de la sintomatología. Es la discapacidad que se va acumulando después de las recaídas. Para que un paciente tenga varios episodios de RAU, tienen que pasar hasta 12 semanas o más, 3 o 6 meses, para decir que el paciente ya tuvo discapacidad asociada a recaídas no reversible. Si tiene una recaída con aumento de la discapacidad, puede recuperarse sin llegar a tener una discapacidad acumulada. Y el término de pseudorecaída es importante reforzarlo, ya que este es el mayor confusor al que nos enfrentamos y esto conlleva al uso de metilpenicilona o terapias del brote que en muchas ocasiones no son necesarias. Una pseudorecaída, la manifestación clínica común es cuando tengamos un paciente que ya tuvo
sintomatología previa y está sufriendo una pseudo recaída, seguramente la pseudo recaída va a ser la manifestación de una recaída previa con síntomas que ya no están presentes o bien la exacerbación de un síntoma ya presente que se exacerba en un periodo corto, de menor de 24 horas, y siempre está asociado a un trigger sistémico que puede ser infecciones, esfuerzo físico, exposición a altas temperaturas, estrés emocional, y habitualmente al resolverse el factor que lo causa, se mejora la sintomatología. Hay estudios clínicos que han tratado de replicar el fenómeno de Uthoff, que es lo que, como le llamamos a la pseudorecaída, y hay estudios en los que se ha expuesto a pacientes a aumento de temperatura y se han medido varios medidores clínicos, como este estudio en el que midieron la velocidad de aducción en pacientes que habían tenido oftalmoplegia intranuclear. Y es importante reconocerlo, ya que esto nos puede llevar al uso incorrecto de metilprednisolona u otras terapias como tratamiento de un brote que tal vez no sea necesario aplicarlo. ¿Qué nos va a ayudar a predecir la respuesta de nuestro paciente? Claro que no todos los brotes son iguales. Un paciente que tiene un brote con mínima discapacidad y recuperación rápida tal vez no necesite tratamiento, pero sí hay algunos factores que nos pueden ayudar a predecir. Número uno es la severidad de la recaída. Un paciente con una discapacidad severa de nuevo inicio es un paciente que tenemos que manejar de manera agresiva porque es posible que no tenga una recuperación completa. Así como la edad avanzada y la afectación del sistema motor claramente puede causar más discapacidad que otros sistemas neurológicos, aunque esto es variable. Y ya yendo en forma al tratamiento de la recaída aguda, en un escenario ideal, cuando tratamos a un paciente con un brote, se le va a aplicar una dosis de metilprednisolona IV, 3 gramos seguramente, lo va a tolerar excelentemente, no va a tener reacciones adversas y va a tener una remisión completa en pocos días. Pero en el escenario real, o sea, en el mundo real, que bueno, cabe mencionar que esta imagen se la pedí a la inteligencia artificial y solo le pedí que me mostrara una imagen de una calle típica en México, sin especificar más, bueno, me dio esa imagen. Un escenario real. Este es un caso clínico que vi hace un par de años. Se trata de un varón de 43 años en ese momento que tiene antecedente de episodios de parestesias un año atrás. Duraron algunos días y después remitieron por completo. Él se presenta al hospital por una disminución subaguda de la agudeza visual en el ojo izquierdo, con afectación severa, tenía visión en cuentadedos y en hiparesia derecha. Se ingresa para manejo en el hospital, se diagnostica esclerosis múltiple y se maneja con metilprednisolona 5 gramos IV, a razón de 1 gramo diario por 5 días. Bueno, cabe mencionar que este caso fue manejado por un colega. Estas son las imágenes de su ingreso. Debido a la severidad de la neuritis óptica, seguramente hay que plantearse diagnósticos diferenciales como una neuritis en el caso de una neuromielitis óptica. Pero bueno, eso es algo que no voy a discutir a fondo, sino el tratamiento del brote. Cuando se terminó el tratamiento con la metilprednisolona, el paciente mejoró en la hemiparesia parcialmente, tenía fuerza 4 más de 5, sí mejoró, pero la agudeza visual estaba sin cambios. El médico tratante decidió manejarlo con inmunoglobulina IV, a razón de 2 gramos por kilogramo dividido en 5 días de tratamiento, y 2 semanas después de terminar el tratamiento, el paciente tenía una mejoría muy pobre de la agudeza visual. Forzándolo, tenía una visión de 20/70 y además persistía la discromatopsia. ¿Cuál serían los pasos a seguir adecuados en este paciente? Ya recibió esteroide, ya recibió inmunoglobulina, es un paciente varón, 43 años y con una neuritis óptica que es parcialmente discapacitante. Hablando del tratamiento de las recaídas, bueno, para mí era importante entender, bueno, a título personal, en qué nos basamos para realizar la terapia que consideramos gold standard el día de hoy, que es el tratamiento con esteroide IV. Hay estudios que se realizaron en la década de los 70 en los que se investigaba el uso de algunas terapias como la ACTH en el tratamiento del brote agudo y se pudo determinar que era mejor que placebo la recuperación. Claro que en esa época, a falta de terapias altamente eficaces para modificar el transcurso de la enfermedad,
se criticaba que no tenían un efecto a largo plazo, sino solamente en el corto plazo. Y algo que vemos recurrentemente en la literatura de esa época es que los tratamientos basados en esteroides tienen los pacientes que son tratados con esos fármacos a largo plazo tienen una evolución igual los pacientes que no reciben tratamiento, así que se planteaba si era realmente útil utilizarlos. Hay algunos estudios que demuestran que el uso de esteroide en dosis baja, de prednisona a razón de 1 miligramo por kilo por día, no es superior a placebo para el tratamiento de los brotes. Y durante la década de los 90 se estuvo utilizando la metilprednisolona intravenosa y era una práctica común utilizar un destete de prednisona oral, lo cual algunos estudios demostraban con series de pacientes cortas que ayudaba a impedir que hubiera un rebote tras suspender la metilprednisolona, cosa que no se ha podido demostrar de manera robusta, pero bueno, este estudio que le estoy presentando aquí, pues es lo que se puede considerar la base que dio pie al tratamiento que usamos actualmente. Es un estudio en el que se enrolaron a pacientes que tenían neuritis óptica, se incluyen a una cantidad de pacientes, 448, y fue un estudio aleatorizado, controlado, y se dividió en 3 grupos: pacientes que recibían metilprednisolona IV, con dosis como la que usamos actualmente, pacientes a los que se les dio prednisona en dosis baja, 1 miligramo por kilo por día, y un grupo placebo. Así es. Se pudo encontrar que los pacientes que recibieron metilprednisolona IV tuvieron una recuperación más rápida de la agudeza visual que los pacientes que recibieron placebo. Esto fue algo que se tomó como la mejor evidencia que se tiene hasta ese momento, y entonces es práctica habitual recomendada dar este esquema de tratamiento de metilprednisolona IV. Una de las críticas para este estudio es que, bueno, se incluyeron a pacientes con neuritis óptica, no con esclerosis múltiple. Aún así, no hay un estudio de la más alta calidad para poder justificar el uso de la metilprednisolona, pero estudios observacionales pues nos dicen que es mucho mejor la evolución de los pacientes que sí la reciben. Bueno, aclarando un poco lo que comentó la doctora Sánchez hace un momento, los pacientes que tienen lesiones captantes a gadolina y que no tienen clínica de brote o aumento de la discapacidad, no es recomendable tratar con metilprednisolona, pero sí es recomendable hacer una evaluación clínica extensa para determinar si realmente el paciente no tiene aumento de la discapacidad o datos clínicos de actividad de la enfermedad, incluyendo evaluaciones cognitivas. Existen los brotes cognitivos que pueden pasarse por alto inicialmente, y cuando hay actividad radiológica más actividad clínica, definitivamente es necesario tratar con metilprednisolona. No así los pacientes que tienen una lesión aislada, que capta contraste y no tienen datos clínicos. No hay evidencia que lo soporte. Y una pregunta recurrente que sobre todo se nos vino a la mente durante la pandemia es si puede tratarse las recaídas en casa. La respuesta es sí. Hay algunos estudios que lo han estudiado, y un tratamiento que se considera adecuado en varias partes del mundo es el tratamiento con metilprednisolona vía oral. Esto es en base a algunos estudios que han demostrado que no es inferior el uso de la metilprednisolona oral comparada con la vía intravenosa, y esto es usando una dosis equivalente de metilprednisolona. Este estudio español de hace algunos años incluyó a 49 pacientes y se demostró que no tenía inferioridad la forma oral contra la presentación intravenosa. Y esto es un estudio francés en el que se incluyen a más pacientes, 200 pacientes, y fue aleatorizado a doble ciego. Es un estudio de mayor peso con evidencia científica que también demuestra no inferioridad de la metilprednisolona oral contra la metilprednisolona IV. Esto pues nos plantea pues una vía más para poder tratar a nuestros pacientes que definitivamente va a ser más sencillo, y seguramente todos tenemos a nuestros pacientes que se han administrado la metilprednisolona intravenosa en casa.
Esto se puede realizar, bueno, hay también un estudio francés que lo estudió, un grupo francés, se estudió con un grupo de 800 pacientes a lo largo de varios años, en los que una enfermera aplicaba el medicamento en casa y se demostró que era seguro. No había diferencia en cuanto a la eficacia, obviamente, y pues el resultado sobresaliente es que se logró ahorrar una importante suma de euros en la aplicación del tratamiento. Y el punto importante de la charla, a mi parecer, es, bueno, ¿qué vamos a hacer con los pacientes refractarios? Como el paciente que les presentaba hace un momento. Se le administró metilprednisolona, no ha tenido una mejoría importante y hay un riesgo alto de que pueda tener una discapacidad residual. Sabemos que una importante proporción de los pacientes que tienen recaídas no van a tener recuperación completa o van a ser completamente refractarios a la metilprednisolona, y en esos pacientes hay varias recomendaciones en las guías clínicas actuales. Una de ellas es la aplicación de la plasmaféresis, que es la féresis terapéutica consiste en realizar un ultrafiltrado del plasma en el que se van a retirar complejos inmunes, anticuerpos, autoanticuerpos, y esto lleva a una disminución de células Th1, disminución de citoquinas proinflamatorias, y se ha demostrado que provee una mejoría importante de la discapacidad. La mayor evidencia que tenemos son estudios observacionales retrospectivos que pues han mostrado que los pacientes que reciben la plasmaféresis en pacientes refractarios a metilprednisolona IV tienen una mejor tasa de recuperación total que los pacientes que no reciben alguna terapéutica adicional. Es un estudio que evalúa lo mismo. A 12 años se evalúa la evolución de los pacientes que reciben plasmaféresis contra los que no recibieron ningún otro tratamiento cuando fueron refractarios a esteroides, y se demostró una mejoría a los 6 y a los 24 meses. Un algoritmo sencillo que vamos a hacer en pacientes que no responden a un primer ciclo de metilprednisolona. Las guías alemanas recomiendan en pacientes refractarios a la dosis de 1 gramo diario utilizar dosis de 2 gramos diarios por 5 días, son unos de 10 gramos. Pero también plantean que puede ser superior el uso de la plasmaféresis. Y finalmente la inmunoglobulina, bueno, lo voy a tomar brevemente porque no hay evidencia que pueda sostener o apoyar el uso de la inmunoglobulina en la recaída aguda, así que es un tema que definitivamente debe estudiarse más, pero hasta la fecha no hay evidencia que pueda soportar el uso de este fármaco en pacientes con esclerosis múltiple y recaída aguda. Bueno, ¿qué pasó con el paciente de la noitis óptica más hemiparesia? Bueno, después de que tuvo una pobre recuperación a la inmunoglobulina, se decidió darle plasmaféresis. Se le aplicaron 5 ciclos y tuvo una respuesta excelente al tratamiento, y después de 12 meses el paciente tenía una agudeza visual normal bilateral. Y solamente para cerrar, hacer énfasis en que siempre es importante descartar un pseudobrote, fenómeno de UTUF en nuestros pacientes con esclerosis múltiple y sospecha de recaída. El gold estándar es metilprednisolona a dosis de 1 gramo IV por día por 5 días, y en casos refractarios considerar el uso de plasmaféresis terapéutica. Muchas gracias.